No es que se va a cambiar los puntos siguen siendo los mismos. Ya, pero este cuadro, como ven ustedes, ya está corregido todo ya, porque está de las curvas, ¿ya? Eso es lo que quería explicarlos para que lo entiendan bien. ¿Han entendido, señores, la explicación que les he dado? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahora vamos a continuar. Quiere decir entonces que acá hay 3 curvas circulares, de la 1, la 2 y la 3, y este 4 ya es el último punto, que puede continuar. Ahora vamos a continuar otro temita que se va a llamar el replanteo de curvas, ¿ya? El replanteo. Para que ustedes sepan cómo trazar estas curvas en el terreno, ¿ya? Por ejemplo, estos ya son casos que se pueden presentar, ¿ya? Por ejemplo, estos casos que acá viene a continuación de luego de conocer todo esto del trazo, viene casos especiales. Es cuando no me dan el radio, ¿ya? Porque el radio debe ser un dato, ¿ya? El radio debe ser un dato que el diseñador tiene que conocer el radio. Pero cuando no dan el radio, entonces uno tiene que calcular ese radio. Estos son los casos. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, ¿ya? Entonces acá dice, el primer caso era el general, porque sí se conoce el radio. El segundo caso es cuando no se conoce el radio, pero sí se sabe el ángulo de deflexión y la tangente. O sea que yo tengo que darme una tangente. ¿Por qué? Porque es un caso que se puede presentar, que yo quiero entrar a este puente, pero entonces, a fin de que no entre con curva al puente, entonces yo me doy una tangente. Y el ángulo de deflexión sí es un dato. De ahí se despeja qué radio debo hacer. Se despeja de la forma. Otro caso es que aquí puede haber un obstáculo, ¿no? Y se conoce la externa, ¿no? Pero que en este caso, ¿no? El radio lo calculo en función de la externa, ¿no? Y el ángulo de deflexión sí es un dato. ¿Por qué? Porque aquí vamos a suponer que me dan un radio, pero con ese radio yo calculo una externa que va a pasar por este obstáculo. Entonces no se va a poder, puede ser un edificio o puede ser una obra. Entonces no lo puedo derrumbar esa obra para que por ahí pase la curva. Entonces yo me tengo que dar una externa, ¿ya? O sea, me tengo que dar una externa para que la curva no pase por ese obstáculo. Al darme esa externa, entonces en función de eso, yo calculo mi radio que va a ser. Y así hay varios casos más, ¿no? Pero vamos a pasar a lo que yo les estaba diciendo de esto también son grados. ¿Ya? Antes se conocía a las curvas por su radio, pero ahora a veces dan el grado, pero aquí se deduce, pues, ¿no? Que el grado de una curva está en función de su radio.
Pero lo que le quiero explicar es el tema de replanteo, es decir, de trazo, ¿ya? Quiero explicarles esto que dice deflexión parcial y total. El resto, la teoría es que lo lean, pero miren, este gráfico, ¿qué significa deflexión parcial y total? Si yo ya he calculado la ubicación del principio de la curva, acá está. PC es el principio de la curva. Acá está la curva y acá está el PT donde termina la curva. Quiere decir que esto ya lo he calculado porque yo ya conozco el PI y conozco también el ángulo de deflexión. Entonces, este es para trazar por dónde va la curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esta curva tiene un radio de 100 metros, por ejemplo, ¿cómo yo voy a trazar en el terreno, pues, un arco que tenga radio de 100? ¿Ya? Entonces, salvo que sea, pues, un radio de 10 metros, 5 metros, en una esquina de una calle, de una casa pero cuando son radios grandes no se va a poder trazar en el terreno, sino que se va a hacer por el método de los ángulos de deflexión parcial y total. ¿Qué es la deflexión parcial? La deflexión parcial es cuando uno mide este ángulo. You have an awkward experience, you find embarrassing, just remember that the other night, I went home with a man that I've been seeing off and on for about a year, and he whispered to me in very intimate fashion, I really like you. I said, I really like you too, and because I can't let things just be what they are, I followed it up with el ángulo de deflexión parcial es este D. Luego hay 2D, quiere decir el doble. Luego hay 3D. Y luego hay 3D más D' que dice que debe ser igual a este ángulo de flexión medio. A este se le llama el ángulo de deflexión, ¿no? Entonces, miren, para ubicar este punto A, por ejemplo, aquí está el punto A que está sobre la curva. Aquí está el punto B que está sobre la curva. Y aquí está el punto C que está sobre la curva. Entonces, ¿cómo yo ubico ese punto A, ese punto B y ese punto C? Es decir, para trazar esta curva. Yo vengo con un teodolito y me estaciono en el principio de curva, porque este va a estar conocido. Yo lo tengo que poner un fierro acá. ¿Dónde empieza lo mismo el PI? Hace una semana tatué Homero. En el campo. Mi cliente decía que se le estaba pudriendo la pata. Poner acá también un hito. Yo le dije, déjate de mamadas, Mary Jane, y procedí a quitarle el papel para forrar cuadernos. Entonces, para trazar estaba tan pegado que empecé a disfrutar el dolor que le estaba causando. En el principio de curva. ¡Ulala, qué rico! Lanzo la visual al Entre más le jalaba el papel, ahí. más se quejaba el princeso. Y luego roto. Pero entre más se quejaba yo más lo disfrutaba. Y mido esta cuerda. Cuando miró se asustó, me dijo que se le quedó todo el color en el papel. Es una distancia. Yo le dije, tranquilo princeso, ahorita vemos qué pedo. Aquí hay un pequeño arco. Y así le quedó después de 6 días con el plástico, listo para salir a presumirlo. Aquí está su cuerda. Lo mismo. En A a B Gracias hay un por ver. arco y también está su cuerda. Hace una semana tatué De B a Homero. C hay un arco y su cuerda, ¿no? Mi cliente decía ¿Por que qué? se le estaba pudriendo la Porque pata. no se puede
trazar una curva con Yo le ningún dije, aparato. déjate de... Esto, ¿no lo sabías? Hay más posibles partidas de ajedrez que átomos en el universo. El número de partidas que pueden... Yo me estaciono en el PC, lanzo la visual a PI, pongo ceros y luego roto el ángulo D y mido la cuerda y ahí ubico el punto A. Ese es el replanteo, ese es trazar la curva por deflexión parcial, luego el acumulado y al final el total que me va a coincidir con este punto. Eso se llama el trazo de curvas por método de deflexión parcial y total. Vamos a ir a un ejemplo, ¿ya? Para que comprendan. Aquí te explicaba todo lo que les he dicho, pero ¿ya? Vamos a un ejemplo que está acá. A ver. A ver, miren, en estos dibujos ya les voy a ir explicando que ustedes ya con calma van a leer toda la teoría, pero yo les voy a explicar los dibujos. Por ejemplo, acá, en este dibujo, ¿qué quiere decir este dibujo que ustedes pueden ver acá? Este dibujo, el PI, este punto, su ángulo de deflexión, acá está, este es un dato, 53. El PC, acá está. Entonces, este dibujo quiere decir que este es un gráfico que me representa que yo para trazar esta curva lo he hecho de 5 en 5 metros. De 5 en 5. Es decir, estos arquitos se supone que van a medir 5 metros. 5, 5, 5. El punto 1, el punto 2. Todos estos puntos, hasta el 10, están sobre la curva. Y lo estoy trazando con arcos de 5 metros. Pero resulta que el último arco no completa los 5. Sino hay una porción, por ejemplo. Así, ¿cómo lo saco? De la longitud de curva. O sea, este es cada 5 metros. ¿Por qué? Porque la teoría dice que si yo tengo un radio de 56 metros, lo debo de trazar la décima parte del radio. La décima es 5, más o menos. 56 entre 10 sale 5.6, pero redondeo cada 5 metros. Entonces, por ejemplo, acá dice 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ¿ya? 50, ¿no? Y así es un ejemplo que está en un gráfico, ¿no? ¿Ya? A ver, ahora vamos a ver otro ejemplo ya más completo. Por ejemplo, acá dice, si es necesario llevar la numeración del estacado, el primero y el último arco resultarán desiguales, siempre que los arcos intermedios serán iguales. Ya, por ejemplo, acá ve, en este dibujo que ustedes ven, a ver, acá estaba el radio de la curva, ¿ve? Ese radio tenía 56 metros. Entonces, y acá está el PC, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que yo conozco el PI y conozco el ángulo de deflexión total, ya calculando la tangente voy a hallar el principio de curva
le corresponde la estaca 18 más 3, 101. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si este lo tengo que sacar ya de los cálculos. Entonces, si al PC le corresponde 18, ya, por ejemplo, más 3.102, 101, quiere decir que a este punto su distancia es 183.1. Lo mismo que aquí, por ejemplo, este 2 será el kilómetro 2, seguramente, pero acá 221, ve. Aquí dice, este PI tiene 211.460, ya, su valor. De ahí seguramente se le ha restado la tangente y quedó 183. Ya. Entonces, si es que es 183.101, quiere decir, si aquí está 180, o sea, la estaca 18, y yo le sumo más 301, este va a estar acá. Este PC va a tener 183.101. Acá está. O sea, 18 más. Ahora, para que complete los 5, para que sea la 18 más 5, o sea, la 185, ¿cuánto le falta para que complete 5? Entonces, le falta 1.899. O sea, sumando esto más esto me dan los 5. Pero ya este punto ya está en la tangente, en la curva. Entonces, en este principio de curva, aquí hay, ¿ya?, una distancia que se deduce de acá, y luego para completar los 5, este es el primer arco de entrada. ¿Ya? Luego viene el arco de 5 metros. Porque la 185, la 190, quiere decir que es 5 metros. Otros 5 metros, 195 ya. 200. O sea, en estacado es 20. Porque el estacado es, en este caso, cada 5 metros. Pero en distancias es 185, 190, 195, 200 acá. 205, 210, 215, 220, 225, 230, ¿ya? 235. Pero como el PT ya le correspondía 23 más, ¿ya?, más 5, 6, quiere decir que este chiquito de acá vale 0.606. Porque acá era la 235. Pero como el PT ya lo conozco que saldría esto, entonces este pequeño arco va a valer 0.603. ¿Ven? Entonces, esto es un gráfico que representa el estacado de esta curva, el replanteo de esta curva. Primero hay que este arco de entrada, luego los arcos que tienen la misma longitud, en este caso de 5, y el arco de salida, que es este chiquito. ¿Ya? Si yo sumo todo esto, me tiene que dar la longitud de la curva. ¿Ya? Ve, y acá está la explicación, ¿ve? Entonces, todo está explicado. Ahora aquí les voy a mostrar, a ver, la explicación de todo esto, ¿ve? ¿Cómo se explica? Porque me dicen de que yo quería replantear una curva que tiene 56 metros. Es decir, solución. La 10ª parte del radio. Si la 10ª parte era 56 entre 10 sale 5. Entonces se redondea al menor. Luego tomaremos arcos de 5 metros, dice.
Entonces, la longitud de la curva L y la tangente se calculan de acuerdo a sus datos. Y luego se van a ir aplicando, ¿no? En este caso sale una longitud de 52 por la fórmula y una tangente de 28. Luego para los PIs también ya sale cuánto va a valer ya. Acá nomás hay una fórmula que se llama, esta fórmula que me da el ángulo de deflexión D que hemos dicho. Esta es una constante, ¿ya? De 28, 6, 7, que va a multiplicar a la longitud sobre el radio. Esta es una fórmula que se deduce para hallar el ángulo de deflexión. A ver, ¿cómo se aplica esta fórmula? Entonces, ¿cómo se hace el replanteo? Dice, para replantear cada punto de la curva circular se procede así, dice. Desde el PI, primero se replantea el PC y PT, midiendo la longitud T, así es, la tangente. Enseguida, estacionando el teodolito en el PC o en el PT, se dirige la visual con ceros al PI y luego se rota hasta formar el ángulo de deflexión total, correspondiente al punto que se va a replantear. Mientras los cadeneros miden la longitud de la cuerda respectiva y así sucesivamente hasta replantear el último punto. Esta es la explicación que... Tolerancias. Las tolerancias para el replanteo por este método es la tolerancia angular. Sabemos que al estar estacionado el teodolito en el PC de la curva y al deflexionar hasta visar el PT, debemos obtener en el limbo horizontal del teodolito deflexión media. La tolerancia angular será más o menos 1 minuto. Allá, para ángulo. Tolerancia angular, más o menos 1 minuto, ¿no? Tolerancia lineal. La distancia entre el último punto replanteado de la curva y el PT debe ser igual a la última cuerda calculada, con una tolerancia de más o menos 0.10, o sea, 10 centímetros. ¿Ya? Tolerancia lineal, 10 centímetros. Dice, la distancia entre el último punto replanteado de la curva y el PT, y el PT, que ya es un punto conocido, debe ser igual ya. O sea, tu tolerancia son 1 minuto y 10 centímetros. Estas son cosas especiales. A ver. Bueno, este ya lo hemos visto. Ahí está. Este ya lo hemos desarrollado. Este es el que al principio les expliqué, ¿no es cierto? Este es el trazo primero. Luego viene, esto ya les expliqué también, todo. Esto se tiene que hacer previamente todo, ¿no? Ahora viene el replanteo. Ahí está. Miren, replanteo de curvas circulares simples por el método de los ángulos de deflexión. Ejemplo de aplicación 1. ¿Ya? En este caso, hay un ejemplo. Dice, el replanteo es cómo se traza, ¿ya? Entonces, como ven ustedes acá, ejemplo de aplicación, dice, el croquis siguiente muestra una curva horizontal circular simple de un tramo de carretera. Acá está, esta curva tiene 46 metros. Acá dice 46 metros, ¿ya? Acá, esta
este es un dato que me tienen que dar. Acá dice kilómetro 3 más 429,019. Este es un dato. Ya. Este también es otro dato, el ángulo de deflexión, 46, 16, 16. Ya. Entonces, en este caso, ¿cómo se está eligiendo el replanteo? Debía ser, por ejemplo, en estacas, aquí por ejemplo dice, el estacado, ¿qué quiere decir? Que estaca 40 quiere decir 400 metros. ¿Ya? La estaca 41 quiere decir 410. La estaca 42, 420. 430, 440 y 446,519. Quiere decir que esto está para replantarse cada 10 metros. 410, 420, cada 10 metros está. Cada 10 metros está. Entonces, debería ser cada 5 metros, porque la décima parte del radio es 5, pero está hecho de 10 en 10. Entonces, si es en 10, entonces esto se va a conocer, entonces esto va a ser 9, ya, y este pequeño chiquito va a ser el 6 para que complete 10. Este es el arco de entrada, luego este es 10, de 10, 10, y este es el arco de salida. Entonces, de acuerdo a este dibujo que está acá, se pide elaborar el cuadro de elementos de la curva, efectuar todos los cálculos necesarios para su replanteo por el método de los ángulos, considerando arcos de 10 metros. Ahí está. Aquí están los cálculos que ya se hacen previamente. El radio, la tangente, la externa y la cuerda. Este ya es conocido por su radio. Ahora, este es para hallar los PIs, el PI, el PC y el PT. Acá está, a ver. Ahora, cuadro de elementos de la curva. Acá está la curva 1. Aquí me están dando el ángulo de... Esto corresponde a este gráfico que está acá, ¿ya? A este gráfico. Este gráfico que está acá, le corresponde este cuadro. ¿Ya? Este cuadro de elementos de esa curva. Esta es la curva 1, este es su ángulo de deflexión 46, su radio de 46, este se calculó su longitud por la fórmula, su tangente por la fórmula, su externa por la fórmula, también esto se calculó. Ahora para el replanteo, dice, cálculos para el replanteo considerando arcos de 10 metros. Por eso dice, radio. El radio era 46, sobre 10 debía ser, pero no se... Acá dice, debían ser cada 5 metros, pero dice, no se deben utilizar arcos mayores pero se impone, porque en este caso me han dicho, haga el replanteo cada 10 metros, me han especificado que sea de 10 metros. Si no me hubieran dicho eso, entonces tendría que haberlo hecho de 5 en 5, porque es la décima parte del radio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para el estacado gráfico se aplica esta fórmula que ya les he dicho. Esta es una constante que se deduce, ¿ya? Entonces esta de acá es el ángulo de deflexión. Esta es una constante, 28,64, y este es el arco chiquito y este es el radio. Y me sale este ángulo. El ángulo de deflexión, 0 grados, 23 minutos, 44 segundos. Ahora, para los arcos de 10 metros, esta misma constante por el 10, que es el arco entre el radio, me da que debe ser 6 grados, 3 y 40. Y para el arco de salida, que es 6, ¿ya? Me dan lo mismo. Entonces, ya calculé los ángulos de deflexión.
Estos eran los ángulos de deflexiones parciales para los diferentes arcos. Ahora, ya, en función de estos ángulos se calculan las cuerdas, ¿no? Cálculo de las cuerdas correspondientes para arcos, ¿ya? Esta fórmula también es conocida. La cuerda es 2 veces el radio por el seno de deflexión. Entonces, aplicando esto, esta fórmula, ya conozco los ángulos, me da cuánto va a ser la cuerda. Y la cuerda casi va a ser lo mismo que los arcos, ¿no? Un poquito menos, ¿no? ¿Ven? La cuerda siempre es menor que el arco. En este caso, para el primer arco sale este valor chiquito. Para 10 metros me sale de 9.9 su cuerda. Y para el último, entonces con estos datos ya se hace este ejemplo. ¿Ven? Se hace este ejemplo, cuadro de replanteo por deflexiones, ¿no? Entonces, se hace este cuadro. Entonces, este cuadro dice, estaca número. Este es el PC que se conoce, el principio de la curva. Aquí va a ir su arco, aquí va a haber su cuerda, aquí el ángulo de deflexión parcial y el ángulo de deflexión total. Al final, de todos esos cálculos se hace este cuadrito. Y el estacado también. Entonces, estaca número 41, 42, 43, 44. Y el PT, su arco es este arco. ¿Ves? El primer arco chiquito de entrada, el arco de 10, de 10 a 10 y el arco de salida. Este es su cuerda que se calcula por la fórmula casi. Y este es el ángulo de deflexión que también se calcula. Estos son los ángulos de deflexión parcial y este es el de deflexión total acumulado. Se va acumulando hasta llegar al final de 23. ¿Cómo se comprueba que está bien? A ver, como este ángulo debe ser igual a la deflexión parcial, este es conocido, 46 dice entre 2 a la 23. Y aquí me salió lo mismo, entonces está perfecto. No hay error. ¿Por qué? Porque este ángulo que me salió de acá es el mismo, así se comprueba. Al final se comprueba. Eso es lo que quería explicarles para que ustedes sepan cómo hacer el trazado de las curvas, ¿ya? Por el método de deflexiones. Hay otros métodos, pero eso ya será en topografía 2. ¿Ya? A ver, aquí sí hay. Todos estos son casos especiales, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahí son casos especiales que se presentan. Este se va a ver en topografía 2, ¿ya? Curvas compuestas también, ya, ese es otro tema, ya. Acá lo tienen todo, pero estas curvas reversas, ¿ves? Esto se va a ver en topografía 2, ¿ya? Curvas reversas y curvas de transición, ¿ya? Curvas de volteo. En topografía 2 se va a estudiar todo esto, ¿ya? Acá en topografía 1 se estudia curvas horizontales simples y su replanteo, ¿ya? Bien, entonces
Les voy a dejar una pequeña tarea para que practiquen, ¿ya? ¿Qué es lo que les he explicado en este momento? Les he explicado dos temas. Uno, cómo se elabora el cuadro de elementos de curvas horizontales simples, que es este cuadro. Eso es lo que les he explicado, ¿ya? Partiendo de la poligonal cerrada, poligonal abierta, y se llega a las curvas, corrigiendo estos valores que ya les he explicado. Esto es lo que les he explicado en este momento, y lo demás le he explicado cómo se trazan las curvas, ¿ok? Cómo se trazan, que es el método de flexión, hasta llegar a este último cuadro que es el cuadro final, ¿ve? Este es para una sola curva. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea que les voy a dejar para que practiquen bien esto? Hasta llegar a este cuadro, ¿ve? Recuerden de que cuando yo hago un estacado acá. El estacado es de esta manera, por ejemplo. El principio de curva estaca 40 más 9, pero si yo lo quiero transformar en distancias, es 409, o sea, esto se multiplica por 10 y se agrega lo que dice acá. 40 es 400, más 9 sería 409.365 metros. Si quiero trabajarlo en distancias. Si lo quiero estacar, en este caso, cada 10 metros, porque la 41 es así, destaca 41, destaca 42, pero en distancias, ¿cuánto es? 410, ¿ya? Aquí es 410, aquí es 420, aquí es 430, y aquí es 440, y aquí es 446.52. Cuando lo quiero trabajar el estacado en distancias, ¿ya? En distancias, que da lo mismo hacerlo en estacas así o en distancias. Entonces, aquí pondré PC, ya no 40 más 9, sino 409.365. Aquí pondré 410, 420, 430, 440. A veces es más entendible así en distancias, ¿ya? Bien, entonces la tarea que les voy a dar en este caso, porque este es fundamental para que ustedes puedan entender ya el replanteo de curvas, ya con el trazado La tarea es la siguiente. Estos son otros casos ya más especiales, ya, pero como les digo, estudiar curvas ya es una especialidad de un ingeniero, el que domina todas las clases para que diseñe curvas. Por eso, está toda la teoría acá, no es nada difícil, es toda la teoría. Ya, la tarea que les voy a dejar es la siguiente, señores. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, señores, ¿ya? Y lo pueden hacer en forma individual o lo pueden hacer en forma grupal también, ¿ya?